Aquí están. Ellos son los nevados de Ozangate. Desde el Cusco. Pascarui marachá, ay pascarui marachá. Huyachelekin gustawa, ya huyachelekin gustawa. Ya huyachelekin recupa, ima pascarui marachá, ay pascarui marachá. Vamos Guido Pucutuni y su calcita Henry. Ajá. Sarra sunchis y charagis pusa sunchis. Una ilamuna iskulla wai wai la wai lui kulla wai. Una ilamuna waktiki y charagis sarra sunchis y charagis pusa sunchis. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chaleando toda la noche, toda la noche. Pásame la chela. Papi chalino ni wahya, mami chalina ni saiki. Una ilamuna waktiki y charagis sarra sunchis y charagis pusa sunchis. Papi chalino ni wahya, mami chalina ni saiki. Una ilamuna waktiki y charagis sarra sunchis y charagis pusa sunchis. Una ilamuna waktiki y charagis sarra sunchis y charagis pusa sunchis. Mucha ikulawai, una ilamuna waktiki y charagis sarra sunchis y charagis pusa sunchis. ¿Qué dice Marco Mendoza? Cristina Mamani, por Paraguayo. Eso, eso. Para el señor alcalde del centro poblado de Tinque, Miguel Gonzalo. Sara chapichus, trigo chapechos, curvischay, mayo coraiki, son cuschay, mayo coraiki. Alintuta, Wairikuna, Panaikuna, buenas noches, hermanos y hermanas, y Mainayan, Waleklachu, Chaisumas, Tutapicha, Discusión Kichis. Hola, hola, buenas noches, y Mainayan, Wairikuna, Panaikuna, Alintuta, Yapaya, Kichis, Huancachun. Hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos a compartir nuestra transmisión mínimo en 5 grupos, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos, a ver, a compartir nuestra transmisión para dar inicio a esta nueva sesión número 13, en la cual, Wairikuna Panaikuna, vamos a aprender algunos nombres de los animales en quechua nuestro, Runasimi Wairikuna Panaikuna, sí, pero para ello, todos, por favor, a compartir nuestra transmisión. Todos en mínimo en 5 grupos, Wairikuna Panaikuna. A ver, aquellas personas que ya compartieron Wairikuna Panaikuna, por favor, escriban en los comentarios, ya compartí. A ver, Wairikuna Panaikuna, a ver, para ver quiénes ya compartieron. A ver, saludos desde Bambamarca, Cajamarca, excelente. Luz Diana Tarrillo Rivera. A ver, hermanos y hermanas, todos a compartir. Julio, Ayintuta, Wairei, Ayintuta, yo ya compartí, excelente. A ver, ¿quiénes más ya compartieron Wairei Panay? Mínimo en 5 grupos. Todos a compartir, ¿ya? Por ahí un pedido es que... ya, ok, ya muy bien, ya. Todos a compartir, todos a compartir.
sakiran puyaway mamay si Tristita vamos compadre Alfonso Cama por San Pablo. Avión chay, aeroplanos chay, avión chay, aeroplanos chay, Yahtayman, apara puyaway, wasiman, sakiran puyaway, mamay si, Tristita wakasyan, taytay si, kuyayta purisyan, wawang wang, mananya tupas ka, churin ka, mananya. A ver, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir nuestra transmisión para dar inicio a esta nueva sesión número 13, Wayrikuna Panaykuna, ¿sí? Así que todos a compartir nuestra transmisión, Wayrikuna Panaykuna. Todos, mínimo en 5 grupos, Wayrikuna Panaykuna, para que ya podamos iniciar, pues, con esta sesión número 13, Wayrikuna Panaykuna, en la cual vamos a aprender con respecto a algunos nombres de los animales, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, todos a compartir nuestra transmisión, Wayrikuna Panaykuna, ¿sí? Todos, mínimo en 5 grupos, porque aún ni siquiera somos 300 personas, Wayrikuna Panaykuna, en esta transmisión, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, todos a compartir nuestra transmisión, Wayrikuna Panaykuna, ¿ya? Kichayan rancha, taytayta, sabilan rancha, limahti, tristi wakas tayta, karullakta, pikuyay sufris tayta. Ama wakas pala, Oroy La Pasa, Benita Calderón, Huito Yatapi. Manchay turus kanki, warangka, isyu turus kanki, kunang si, kambiya chisayki, kunang si, sencilla chisayki. Waking wang, asnuran tinaypak, waking wang, kuchiran tinaypak, waking wang, warmiran tinaypak, waking ta, pasnyaran tinaypak. Asnoypi, sila ko sa kharahta, kuchita, nagad ko sa kharahta, wakayta, hindi ko sa kharahta, warmiwang, punyo ko sa kharahta. A ver, todos, Wayrikuna Panaykuna, todos a compartir, ya compartí, kusa, Wayrikuna Panaykuna, así que, hermanos y hermanas, todos a compartir para dar inicio con esta nueva sesión número 13, Wayrikuna Panaykuna. Así que todos a compartir. Huaca, vaca, ato, zorro, hualpa, gallina, misi, gato, alco, perro, ¿ya? Muy bien, así que, hermanos y hermanas, todos a compartir, todos, mínimo en 5 grupos, Wayrikuna Panaykuna, porque ni siquiera hemos llegado hasta el momento a 500 vistas, ¿ya? Así que, hermanos y hermanas, mínimo, todos a compartir en 5 grupos, ¿sí? Todos a compartir, Wayrikuna Panaykuna, ¿ya? Santo Camputas ay compostane, wasipa pinsaspa, calavera escucharos tane, warmipa pinsaspa. Santo Camputas ay compostane, wasipa pinsaspa, calavera tas ojlaros
dale, warme pa' pensar pa. Casi pierdo la vida por esta chola traicionera. Casi pierdo la vida por esta chola pretenciosa. Así es, chola traicionera, por ti casi la pierdo la vida. A ver, hermanos y hermanas, alintuta, llapallaykichis huancachun, imaynallan, walaqllachu, kusisqallachu, chay sumaq tutapita rikusiankichis. Les invito a cada uno de ustedes a compartir, wayqikuna, panaykuna, ¿sí? Por favor, todos a compartir mínimo en 5 grupos para ya dar inicio a esta nueva sesión, wayqikuna, panaykuna, ¿sí? Todos a compartir nuestra transmisión, wayqikuna, panaykuna. Por ahí escriben, ¿no? Los otros días no hicieron clases, no los encuentro por Facebook. No, sí hemos hecho. Y ustedes lo saben, wayqikuna, panaykuna, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir, porque todos los comunicados, pues, se emiten, se envían a través del grupo Telegram, wayqikuna, panaykuna, en la cual ya somos más de 9.200 personas, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos iniciar con esta nueva sesión número 13. Así que, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir nuestra transmisión, wayqikuna, panaykuna, ¿sí? Todos a compartir nuestra transmisión, hermanos y hermanas. ¿Sí? Allintuta, Panay Karina, buenas noches, hermana Karina, Allintuta, Yapallaykichis Pajkachun, wayqikuna, panaykuna, ¿sí? Todos a compartir mínimo en 5 grupos, hermanos y hermanas, ¿ya? El hombre que le pone las notas más alegres a través de su canto y su voz a las vivencias propias del hombre delante. He aquí estas dulces melodías. Canta, hija, como tú solamente lo sabes hacer. Mama kita que chongar como ranke. Taita que mama que chore puine su ranke. Pero una pausa con la piel guajana y hay que pa. Pero una palla tengo una pilla que nadie hay que pa. Mamá que tanta tiñare puene su teque. Mamá que tanta tiña pasa en su teque. Caja y agua, me abrazo y vivirás conmigo. Caja y agua, me abrazo, tú estarás conmigo. Para todos los pueblos de Cahuayacta, Andamarca, Chiricre, Chipao, Mayomamba, Aucará, Santiago de Isma, Huaycahuacho, Huacaña. Ahí está Morcoya Chico, Morcoya Grande, Quintay, qué rico Querobamba.
hachkangachu amaya mastallakichu amaya hachkangachu amaya mastallakichu. A ver, hermanos y hermanas, todos a compartir nuestra transmisión. Wayrikuna, panaykuna. Preguntas, tapukuykuna. Como nosotros decimos, mi nombre es Juan, y mainatan no canchi wayrikuna, panaykuna ninchis, mi nombre es Juan, en quechua nuestro, runasimi wayrikuna, panaykuna. Y mainatan ninchis, ¿cómo decimos? A ver, helkamuichis, ya, por favor, escriban, hermanos y hermanas, en los comentarios, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mi nombre es Juan. Y mainatan ninchis wayrikuna, panaykuna. Mi nombre es Juan en quechua nuestro, runasimi. Por ahí que dicen, sutimi, natividad. Allintuta, waykay René. Allintuta, noca sutimi Juan Persic. ¿Alguien más waykay panay? ¿Cómo se dice? Mi nombre es Juan. O el nombre de mí es Juan. Yo soy Juan. Waykaykuna, panaykuna. A ver. Sutimi Juan, no sutimi Juan. Recordemos que suti viene a ser sustantivo o también nombre, ¿no ve? No sutimi, ajá, sutimi Marta, muy bien. No sutimi María, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Sutimi Jan, muy bien. No sutimi Néstor, Kusawaiki, Néstor Santa María Choque, ajá, muy bien. Sutimi Juan, Alintuta, muy bien. Waikikuna panaykuna. ¿Y cómo se dice imainatan nikun? Buenos días, papá. Buenos días, padre, en quechua. En nuestro runasimi waikikuna panaykuna. A ver, ¿cómo se dice? Buenos días, papá. Buenos días, padre, en quechua. En nuestro runasimi wayrikuna panaykuna. Por favor, escriban en los comentarios. ¿Cómo se dice? Buenos días, papá. Buenos días, padre, en quechua nuestro runasimi wayrikuna panaykuna. Ajá, por ahí que escriben. Alimpunchay, tai. Recordemos wayrikuna panaykuna que Alimpunchay, pues, en castellano, buenos días, ¿no ve? Alimpunchay, tai. Buenos días, papá. Buenos días, padre. Ahora, otra pregunta, wayrikuna panaykuna. ¿Cómo se dice imainatan nikun? ¿Cómo se dice imainatan nikun? Sí. ¿Cómo se dice wayrikuna panaykuna? Buenas tardes, nieta. Buenas tardes, nieta. A ver, imagínate con buenas tardes, nieta, runasimi. A ver, por favor, escriban en los comentarios. Mikus pamana, mikus papita pasaso. Tú más pamana, tú más pa, tú estarás conmigo. Urjo con la pira, kira que chay, casa con la pira, kira que chay. Amaraki waichu, negras chay manta. Amaraki waichu, zambas chay manta. Ay, ay, ay. No hay pipas, hay pipas. Siempre. Son cuyucutengascanque guarnicha. ¡Eso! Para los amigos de Soras Larcay, para los amigos de Paico, la gente de Andahuayla Sabancay, con Águila.
Pero hermanos y hermanas, a ver cómo se dice. Imaginatan nikun, buenas tardes, nieto, nieta, en quechua nuestro. Runasimi wayrikuna panaykuna. ¿Cómo se decía? Ajá, alin tuta, ¿no? Alin suka, hawaini o alin suka, ¿sí? Wilkai. ¿Qué más wayrikuna panaykuna? Ahora, ¿cómo se dice? Imaginatan nikun. Me duele mi cabeza. Imaginatan nikun wayrikuna panaykuna. Me duele mi cabeza, esto en quechua nuestro, runasimi wayrikuna panaykuna. A ver, ¿cómo se dice me duele mi cabeza? Imaginatan nikun, me duele mi cabeza, esto en quechua nuestro, runasimi wayrikuna panaykuna. A ver, ¿cómo se dice me duele mi cabeza? En quechua nuestro, runasimi. Recordemos wayrikuna panaykuna que cabeza uma, cabeza, uma. Y si nosotros queremos decir, me duele mi cabeza, panay, en quechua nuestra runasimi, nosotros decimos, ¿sí? Umaimi, a ver, por ahí, algunos escritos, ¿qué dicen por ahí? Umaimi nanan, umaimi nanahuasia. No, si yo quiero decir que ahora mismo me está doliendo mi cabeza en quechua, digo, umaimi nana shawan. Umaimi nana shawan. Me duele mi cabeza. Umay nanawa. ¿Sí? ¿Qué más fue ricuna panaykuna? Y si nosotros, hermanos y hermanas, queremos decir, por ejemplo, estoy en la cocina. Imagínatan ninchisman, estoy en la cocina. ¿Cómo se dice, ricuna panaykuna? Estoy en la cocina. Nosotros ya hemos aprendido con respecto a Rikuna Panaykuna, ¿sí? A los ambientes de la casa, ¿no ve? En general, a los elementos o de los elementos de la casa. Entonces, Rikuna Panaykuna, ¿cómo nosotros podemos decir estoy en la cocina? Ahora mismo me encuentro en la cocina. Ajá, recordemos Rikuna Panay que cocina en quechua nuestro runasimi, ¿sí? Mijunawasi o simplemente mijuna y tita. Entonces, Wayrikuna, Panaykuna, hermanos y hermanas, si nosotros queremos decir estoy, ¿no? Estoy en la cocina, en quechua decimos mijuna wasipi kashani. Mijuna wasipi kashani. Mijuna wasipi kashani o noka mijuna wasipi kashani. Estoy en la cocina. Sí, muy bien. Ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio con la sesión número 13, pero para ello, Wayrikuna Panaykuna, les invito a todos a compartir mínimo en 5 grupos, Panay. A ver, por favor, todos a compartir nuestra transmisión para dar inicio a esta nueva sesión. Sesión número, ¿qué número? Número 13. Así que, hermanos y hermanas, todos a compartir mínimo en 5 grupos. El día de hoy, en esta sesión, Wayrikuna Panaykuna, vamos a aprender con respecto, ¿sí?, a los nombres de algunos animales, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, les invito a todos a compartir nuestra transmisión Wayrikuna Panaykuna para dar inicio, pues, a esta nueva sesión. Sesión número 13, Wayrikuna Panaykuna, ¿ya? Muy bien, empezamos. Callarizon, Wayrikuna Panaykuna. Vamos a empezar. Iskaiwak. Nosotros, hermanos y hermanas, sabemos, no cancheriki ya chanchisna. Nosotros ya sabemos, no cancheriki ya chanchisna, que número 2, en quechua nuestro nacimi, Iskai. 2, Iskai, ¿no ve? 1, 2, Iskai. Y nosotros lo hemos aprendido, ¿se acuerdan, no ve? Iskay kinsa dawa pisqa soqta qanchis pusaq esqon chunka hukniyuq chunka iskaniyuq chunka kinsayuq chunka tawayuq chunka pisqayuq chunka soqtayuq chunka qanchisniyuq chunka pusaqniyuq chunka esqonniyuq iskay chunka y así sucesivamente, ¿no ve? ¿Es así o no, chicos? Ahora, Wayrikuna Panay, ¿cómo se dice vaca en quechua nuestro runasimi? Imagínate ni con Wayrikuna Panaykuna vaca nispa runasimi. Ah, por ejemplo, en esta imagen estamos visualizando a 2 vacas. En quechua nuestro nacimi Wayrikuna Panay vaca se dice huaca, huaca. Antes de empezar esta sesión, Wayrikuna Panay, antes de empezar esta sesión, quiero que tengan algo muy importante y anoten, por favor,
Anoten, por favor. Orco, escuchen, orco viene a ser macho. Orco viene a ser macho. O sea, ya sé que huaca en general vaca, ¿no? Y si yo quiero decir toro, ¿cómo diríamos una panaicuna toro en quechua nuestro nacimi? Toro, ya sabemos que orco, macho. Si queremos decir panay toro en quechua nuestro nacimi, decimos orcohuaca, 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 una panaicuna toro, ya saben. Orcohuaca, toro, ya saben que orco, macho. Y si yo quiero decir per se vaca, netamente a la vaca o vaca hembra, valga la redundancia, una, ¿sí? Vamos a usar China, 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 como la China, pues, ¿no? 50 céntimos, la China. La China murió por culpa de COVID, dicen por ahí, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, una China viene a ser hembra. Ojo, tengan en cuenta, anoten por favor. Hembra, China. Y macho, orco, China, hembra. Entonces, si nosotros queremos decir Wairikuna Panaikuna, ¿no? Vaca o vaca hembra, chinahuaca, 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 vaca hembra o simplemente vaca, y toro, orco, vaca. ¿Ya? Muy bien. Así que, hermanos y hermanas, dos vacas en quechua en nuestra ruina, si se dice iskai, huaca. Dos vacas. Y si queremos decir Wairikuna Panaikuna, dos toros. ¿Cómo diríamos en quechua nuestro runasimi Wairikuna Panaikuna? A ver, ¿cómo diríamos dos toros? Imainatan ninchisma Wairikuna Panaikuna, dos toros en quechua, en nuestro runasimi. A ver, por favor, escriban. A ver, por ahí, a ver, alguien ya escribió. Nuestra hermanita Rufa Pacheco Lima. ¿Qué escribe? A ver, Iskai Orcohuaca. Cusapanachay Rufa Pacheco Lima. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, ¿sí? Iskai Orcohuaca, en castellano, dos toros y dos vacas, Iskai Chinahuaca, ¿no? Iskai Chinahuaca. O simplemente Iskai Huaca. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Callarizon, Wairikuna, Panaikuna. A ver, todos a compartir, todos a compartir. Vamos a empezar. Uyokuna, animal. Recordemos, hermanos y hermanas, que este cuna, ¿no? Que está presente, ¿sí? Viene a ser pluralizador, uno de los sufijos pluralizadores que existe en el quechua. ¿Qué quiere decir? Que si a una palabra en singular, por ejemplo, casa, le agregamos ese cuna, ese sufijo, ¿qué es lo que va a hacer? Convertir de singular a plural. Por ejemplo, casa o asi. Y si yo quiero decir casa, simplemente agrego este cuna y digo huasicuna. Lo mismo, ¿ah? Entonces, huaycuna, panaicuna. Entonces, si nosotros queremos decir hermanos y hermanas, por ejemplo, no sé, dos personas, ¿en qué hecho nuestro nacimi? Sería iscairuna, ¿no ve? Cuatro personas, tawaruna. 1000 personas, huarancaruna, ¿no? Huarancaruna. Huaranca runatan rikumurani o huaranca runakunatan rikumurani, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Wairikuna panaikuna. Empezamos. Callarizo. Imainatan nikun, hermanos y hermanas. Imainatan nikun perdiz. Esto en quechua nuestro nacim. Ustedes conocen lo que es al yutu, ¿no? Yutu. ¿Conocen o no? Rexenquillishu y chamanachu yututa wairikuna panaikuna. Rexenquillishu, ¿conocen sí o no al yutu? O sea, al perdiz. Rexenquillishu y chamanachu, ¿conocen sí o no? Ari o mana, sí o no. Wairikuna panaikuna. Yutu, perdiz. Por ahí escriben ari. Sí, claro que sí, conozco. Ari. Entonces, wairikuna panaikuna, yutu viene a ser perdiz. Yutu. Y si nosotros, wairikuna panaikuna, queremos decir perdices, ¿en qué hecho nuestro nacimi? ¿Cómo diríamos Wairikuna Panaikuna? A ver, ya sabemos que perdiz, yutu. Y si queremos decir perdices, o sea, en plural, ¿en qué hecho nuestro nacimi? ¿Cómo diríamos Wairikuna Panaikuna? A ver, por favor, escriban, escriban en los comentarios. A ver, ya sabemos que yutu, perdiz. Perdices, ¿en qué hecho sería?
Yutukuna. Simplemente le agregamos el sufijo kuna. Ahora, Pana, y si queremos decir 10 perdices, 10 perdices, ya no solo uno, sino, ya no solo pocos, muchos, sino un número exacto. 10 perdices. En quechua nuestro nacimi, Wayrikuna Panaykuna, imainatan ninchisman 10 perdices. 10 perdices, ya no 5, ya no pocos, muchos, sino un número exacto, ¿no? 10 perdices. En quechua nuestro nacimi, Chuncalut, ¿no? Chuncaluchu, no, Wayrey, no es Chuncaluchu. Chuncalutu, lutu. Entonces, Wayrikuna Panaykuna perdiz, lutu, 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 lutu. Muy bien. Ahora, Wayrikuna Panaykuna, ¿cómo se dice pato en quechua nuestro nacimi? Pato, en general, pato, ¿no? Guasua. Pero en este caso viene a ser específicamente lo que es la pata, la hembra, ¿no ve? Pata. Y el pato per se, caca, 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 caca. Entonces, va a ir una panega lutu, perdiz, pata, guasua, pato, caca. Y todavía nosotros podemos ir, va a ir una panega una patos, que en quechua nuestro nacimiento sería cacacuna, cacacuna. Y todavía podemos ir patito, cacacha o guasuacha, patita. ¿No ve? Muy importante, Guayquicuna, con respecto al uso del sufijo cha o también del cuna. ¿No es así? Muy bien, ¿qué más? Abeja. Imagina ni con Guayquicuna para una abeja. En quechua, la chiva. La chiva, abeja, o simplemente nosotros decimos auija. ¿No ve? Una adaptación. Auija. Auija. Auijan. Auijan muy upayayuashan. Auija o la chiva. En castellano, ve, una panay una abeja. ¿No ve? Yo puedo decir abejas, la chihuacuna o ahuijacuna. Simplemente le agregamos el cuna. Ahora, guayricuna panayguna, tarántula. En quechua nuestro nacimi, guayricuna panayguna, tarántula. Se dice campo. ¿Conocen al campo? ¿Sí o no? Rexinguichicho camputa icha manachu guayricuna panayguna. O apasanca, ¿no? De hecho que una de mis tías tiene como apellido Apasa. Y le digo, tía Apasanca, así por jora, ¿no? Tía Apasanca. Entonces, Guayricuna para una tarántula, campo o Apasanca. Por ejemplo, yo puedo decir, Camputa manchacuni. Le tengo miedo ¿a quién? A la tarántula. Y Maraiku, ¿por qué? Porque me sigue. Y Maraiku churiqui Katiwan, Katikuwan. ¿No ve? Entonces hay una tarántula, campo, apasanca. ¿Qué más? Polilla, polilla, polilla. Que en quechua no es una simio, una panaicuna. Imagínate con tuta, que es diferente, una panaicuna, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a ver. Por ahí. ¿Qué es lo que dices? Silvia, pregunta, si cuna pluraliza, entonces, si quiero decir 1000 perdices, ahí pluraliza, ¿se puede decir chuncalutucuna? ¿Ah? 10.000, decir 1000 perdices. O hay ricuna panayguna. En ese caso, pues, el número pluraliza. El número, ¿ya? El número pluraliza. El número en estos casos pluraliza, ¿no? 10 perdices. Chuncalutu. ¿Se dan cuenta? El número, en este caso 10, está pluralizando en ¿ya? Está pluralizando el número. ¿Qué más? Guayquicuna panaicuna. Entonces, polilla, tuta. Recordemos que Guayquicuna panaicuna, en una de las sesiones hemos aprendido con respecto a los saludos y despedidas, en la que dijimos que tuta, noche. Alintuta, Guayquey. Buenas noches, hermano. Alintuta, mamá, y buenas noches, mamá. Buenas noches, madre. Ah, entonces, Guayquicuna panaicuna, nosotros ya sabemos que tuta, noche, tuta, noche. Pero en este caso, güey, Ribana es tú, tipo soplando, ¿no ve? Tuta, 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 polilla. Por ello, hermanos y hermanas, muy importante, pues, tener en cuenta también la pronunciación. Sin la H, ¿no? Sería tuta, ¿no?
consonante simple, suave, tuta. En cambio, con H, que le acompaña la H, viene a ser la consonante aspirada o expirado, la cual se tiene que pronunciar más o menos como soplando. Tuta, tuta, ¿no? Tuta, tuta, ¿ya? Tuta, polilla, polilla. Y si queremos decir, güey, una polillas, en que yo decimos, imagínate, ninchis, tutakuna, no tutakuna, tutakuna viene de noches, pues, ¿no? Noches. Tutakuna, polilla, ¿sí? Ahora sí, hermanos y hermanas, voy a dar este pase, en este caso, a uno de nuestros hermanos y hermanas que me acompañan en esta sesión, ¿ya? En este primer momento, a nuestra hermanita Sonia, Ayintuta Panaya y Sonia y Mainaya, buenas noches. Allinto Taturay. Ayintuta Panaya y Sonia, a ver, hermanita, por favor, preséntese y de ahí ayúdanos con la lectura de esta lámina. Adelante, hermanita Sonia. Noqa Cusco llaqtamanta, Sicuani llaqtamanta qankunawan kushka karimushani. Kunankita ñawinchayamusaq. Llutu, perdiz andino, washwa pata, khaka pato, lauchiwa abeja, campo o apasanca tarántula, tuta polilla. Ajá, tuta bolilla. Kusapanay, muy bien, ¿ya? Entonces, voy a decir una panaycuna, lutu perdiz, ¿no? Ya saben, ya chanquichisna, ya chanchisna, ya sabemos, voy a decir una panaycuna. Muy bien, ¿qué más? Ahora voy a decir una panaycuna, imainatan ni kuma ariki chuspi nispa runasiminjispi. ¿Entendieron? No entendieron. Voy a decir una panaycuna, chuspi en castellano viene a ser mosca. Mosca, mosca. Ah, guayjay panay. Entonces ya sabemos que mosca en quechua nuestro runasimi guayjaykuna panaykuna, ¿sí? Chuspi. Y no es chuspi, sino chuspi, 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 chuspi. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿no ve? Chay chuspita guañuchi. Mata a esa mosca. Chay, chuspita, guañuchi. Ah, guañui, morir. Guañuchi, haz, morir. Mata a esa mosca. Chay, chuspita, guañuchi. Mata a esa mosca. ¿No? Así que hermanos y hermanas, ya saben. Mosca en quechua nuestro nacimi. Chuspi. Y babosa. Babosa, guayjiguna panaguna. Cayutaca. Cayutaca. Ca. No es cayutaca. Cayutaca. Ca. Recordemos, Guayquicuna Panaicuna en general, que lengua en quechua nuestro runasimi se dice pues, imainatanicum, calu. Calu. Ca. Calu. Entonces, babosa, cayutaca. 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 ¿Qué más? Huayraykuna panaykuna tortuga. Imaynatan ninchis mariki tortuga nispa runasimchis charapa. 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 Y si queremos decir huayraykuna panaykuna tortugas, o sea, en plural. ¿Cómo diríamos huayraykuna panaykuna tortugas? Imaynatan ninchisman, hermanos y hermanas, tortugas nispa runasimchis. A ver, helkamuchis, escriban huayraykuna panaykuna. A ver, por favor. ¿Cómo diríamos tortugas? Imainatan ninchisma guayqiguna panayguna tortugas nispa runasin ninchis. Ah, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es agregar, añadir el cuna, el sufijo cuna a esta raíz nominal, ¿no ve? Y decimos charapacuna, charapacuna, en castellano, tortugas. Y si queremos decir guayqiguna panayguna tortuguita, tortuguita,
o sea, en diminutivo. En quechua nuestro runasimi wayrikuna panaykuna, ¿cómo diríamos? Imaynata ninchisman wayrikuna panaykuna, tortuguita nispa runasimichis tortuguita, ¿no? Para ello vamos a tener que usar el sufijo diminutivo. ¿Cuál es ese sufijo diminutivo wayrikuna panaykuna? Usted ya lo sabe. Ah, el cha. Entonces, hermanos y hermanas, tortuguita, charapacha, charapacha, tortuguita. Muy bien, excelente. Otra preguntita más. Ya sabemos que tortuga charapa, tortugas charapacuna, tortuguita charapacha. Y si queremos decir tortuguitas, 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 ¿en qué hecho nuestro nacimiento? ¿Cómo diríamos? Ya sabemos que tortuga charapa, tortugas charapacuna, tortuguita charapacha y tortuguitas. Para ello vamos a tener que usar el sufijo cuna, pluralizador, ¿no ve? Y el sufijo cha, que es el diminutivo. Entonces, guayricuna, panaykuna, hermanos y hermanas, ¿sí? Tortuguitas, ¿en qué hecho nuestro nacimiento sería? Charapachacuna, muy bien, excelente, ¿no? Ahí está, charapachacuna, charapachacuna, en castellano, panay, tortuguitas, tortuguitas, charapachacuna, ¿se dan cuenta? Muy bien. Ahora sí, Guayricuna, Panaykuna, hermanos y hermanas, a ver, para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, les invito a todos a compartir nuestra transmisión Guayricuna, Panaykuna, ¿sí? Todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi. A ver, mínimo en 5 grupos. A ver, mínimo en 5 grupos. Todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi wayrikuna panaykuna. ¿Sí? Todos a compartir. Chequerichison más arison chay transmisión niscata wayrikuna panaykuna, ¿ya? Todos a compartir nuestra transmisión, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más wayrikuna panaykuna? Ya sabemos que tortuga charapa y venado taruca. Taruca, wayrikuna panaykuna, entonces, en castellano, venado. Y si nosotros queremos decir venados, le agregamos el cuna. ¿Y qué decimos? Taruca cuna. Y si yo quiero decir venadito, en quechua digo tarucacha, simplemente le agrego el cha. Y por ahí yo quiero decir, no sé, 5 venados. 5 venados. Ya sabemos que 5 pisca. Isque 15 tawa pisca, ¿no ve? Isque 15 tawa pisca. Entonces, wayrikuna panaykuna, 5 venados, piscataruca. 5 ¿qué estoy hablando? 5 venados, piscataruca. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo 5 venados, piscataruca yugmi cani. Soy dueño de 5 venados. Pisca, taruca, yugmi, cani. ¿Se dan cuenta? Wayrikuna panaykuna. Pisca, taruca, yugmi, cani. Tengo 5 venados. Soy poseedor. Soy dueño de 5 venados. Es que quizá tawa pisca. ¿No ve? Muy bien. ¿Qué más wayrikuna panaykuna? Raposa. En castellano, un caca. Yo pregunto, les pregunto, wayrikuna panaykuna. ¿Conocen a la uncaca? ¿Sí o no? Rexinkichichu uncacata icha manachu wayrikuna panaykuna. A ver, ¿conocen a la uncaca? ¿Sí o no? A la raposa wayrik panay. ¿Conocen o no? Manan, dicen por ahí. No conozco. ¿Qué es la raposa? Manan, dicen por ahí. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es, en este caso, wayrikuna panaykuna, la raposa? Pingrexin, Ari, no carexini, uncacata rexini. A ver, ¿quién conoce a la uncaca? A la raposa. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen a la raposa? Picuna ariki, chay uncacata rexingis, ricuna paneguna. Manan rexincho, no conozco. Sí, conozco. Ah, les muestro, ricuna paneguna, a ver.
Ahora voy a buscar en internet, ¿ya? Espero que se vea más o menos. A ver. La UNCAC es este, chicos, ¿ya? Quiero que vean. A ver, voy a aumentar el brillo. Ahí está la UNCAC, chicos. A ver, no sé si se vea. Ahí está. A ver, un momento. Ahí está la UNCAC, chicos. Ahí está la raposa. Si se dan cuenta, tiene una cola, pero bien larga y gruesa, güey. Ricuna, panaycuna, pucha. Si les hace coger, olvídense, duele bien feo. Les digo con experiencia, güey. Ricuna, panaycuna. Ya, les digo con experiencia. Cuando te soa, uy, 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 te duele más que, que un San Martín. De verdad, te duele, uy, 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 te pica todo el día. A mí me ha pasado, ¿ya? Ahora sí, ya saben, ¿no? Qué lindo animalito, dice por ahí. Entonces ya saben, la uncaca, la raposa, ¿eh? Parece rata, parece, pero no es rata, es más grande, es más grande, es grande. Rata es chiquitito. No existe en mi tierra, dice por ahí. Claro, a ver qué dicen por ahí. Tiene carita de cerdito, ajá. Quillabamba, llactapin, chay, uncaca. Claro, en mi comunidad también, ¿ah? Le gusta lo que es el tintín. Le gusta lo que es el tintín. ¿Conocen lo que es tintín o no? ¿Conocen lo que es tintín o no? A ver, ¿conocen tintín o no? ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es tintín? A ver, se come la carne rica, la verdad no sé, ¿ah? ¿No conocen tintín? ¿No conocen tintín? ¡Hala! ¿No conocen, chicos? Rexinguillos, tintín y chamanacho. Esta fruta, pues, chicos, vean. A ver. Ahí está tintín. ¿No conocen tintín o no? ¿Conocen Rexinguillos y chamanacho? Ahí está tintín. Sí, conozco, claro, y pues a la Uncaca le encanta ese tintín, le encanta, le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. ¿Ya? Ahí está, tintín. Qué rico, ahí está tintín. Ahí está tintín. Parece limón, pero no es limón. Ajá, muy bien. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Guayricuna Panaicuna? A ver, ¿qué más? Imapúa. Entonces, Guayricuna Panaicuna ya sabemos que raposa un caca. Ratón. Jucucha. 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 Ratón, pericote. ¿Lo ve? Jucucha. 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 Se parece a la granadilla, pero no es granadilla, dicen por ahí. Ya, muy bien. Manan tintín, nicho ahí por ahí. Aunque es la granadilla silvestre, claro que sí. De hecho, pero para chupar los dedos, ¿no? Muy bien. Entonces, Guayricuna Panaicuna, ratón en quechua nuestro nacimiento, jucucha. 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 Ratón. 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 Es casi similar al tumbo, claro, familia de tumbo, dicen por ahí, ¿ya? Muy bien. Finalmente, Guayricuna Panaicuna, zorrino, zorrino, que en quechua nuestro nacimi, añas, 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 añas. ¿Conocen alañas o no? Rexinguichisto, añas, Guayricuna Panaicuna. Ajá, jucucha viene a ser ratón, 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 jucucha, ratón, ratón, ¿ya? Entonces, Guayricuna Panaicuna, jucucha, ratón, ratón, ¿ya? Rexinquichicho, añasta y chamanacho, Guayricuna Panaicuna. ¿Conocen alañas o no? Al zorrino. ¿Conocen o no? Ajá, muy bien. Algunos sí y otros no. Claro que sí. Keiko dice por ahí. Claro, el que apesta, Riki. Mira, asna, ¿no? Añas, Riki. Cuando te orina, olvídate, ese olor se queda en tu ropa. No sé, más de un mes, ¿ah? Más de un mes. Más de un mes. Por más que laves con lejía o lo que fuere, sigue el olor. El olor se queda pregnado en la ropa. ¿Ya? Ari tan asnan hispain, claro, su orina,
Aso. ¿Ya? Claro, más que el perfume, claro, el perfume no pasa nada, pero el perfume de la orina del año, del zorrino, eso sí es pues una de las mejores marcas y todavía natural, ¿ah? Y gratis todavía. Perfume especial, claro, pero para espantar a las personas, ¿no ve? Es un buen perfume, claro. Ari recién escucha, es ratón, claro que sí. Y a mucha distancia, claro, a mucha distancia. Perfume, pues a la justa creo que 1 metro y eso, ¿no? Máximo 5 quizá. Pero la orina del zorrino, no, pues traspasa fronteras, mentira. Ya, muy bien. Entonces, Wayricuna Panaicuna, ¿sí? Chuspi, mosca, cayutaca, babosa, charapa, tortuga, taruca, venado, un caca, raposa, jucucha, ratón, aña, zorrino. A ver, ahora sí voy a pedir la participación, el apoyo de nuestra hermana Juliana. Ayintuta Panay Juliana. Buenas noches, hermanita Juliana. Allintuta turay René, kunantuta noqa napaykamuykichik Arequipa llaqtamanta. Pulsa Panay. A ver, ayúdanos con la lectura de esta lámina, hermanita. Ch'uspi mosca, qallutaqa babosa, charapa tortuga, taruca venado, uncaca raposa, jucucha ratón, añas zorrino. Ajá, Kusapanachay. Por ahí, Wayrikuna Panaykuna preguntan. ¿Qué es lo que preguntan? Y matan Rikita Pucamunco. ¿Cómo se dice toro en quechua nuestro nacimi? A ver, ustedes ya saben la respuesta, ¿no ve? ¿Cómo se dice toro en quechua nuestro nacimi? Helcamuch, escriban por favor en los comentarios, hermanos y hermanas. A ver, ¿cómo se dice, sí, en este caso, toro? A ver, toro. A ver, ¿cómo se dice toro? Ah, orcohuaca, claro, pues. Chainata, Jeljaco. Ahí está, ahí está. Orcohuaca, Pisapanay de Mesia Arias, ¿no? Ya les indiqué. Orco, macho. O también cerro, ¿ya? Orco, macho. Hembra, china. Yo pues, chinahuaca, chinacuchi, chinahualpa, dicen por ahí. Ok, no, pues hualpa es hualpa. Porque gallo viene a ser pues canca, ojo, ¿eh? No va a decir chinahualpa, ¿ya? ¿Qué más? Chinacowe, ¿no? Chinacowe, ¿sí? Orcohuaca viene a ser toro, 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 toro. ¿En qué hecho nuestro nacimi? Orcohuaca, orcohuaca, ¿sí? Toro, orcohuaca, toro, 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 ¿ya? Toro. ¿Qué más, Guayacuna Panaycuna? Vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se dice ni con Riki? Chancho, nispa, chancho, cerdo, puerco. Esto en quechua, en nuestro runasimi, Guayacuna Panaycuna. Chancho, en quechua, cuchi, ¿ve? Cuchi, cuchi, cuchi. Chancho, entonces, Guayacuna Panaycuna, cuchi, 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 cuchi. Cuchi. Ah, cuchi en castellano chancho. Quizás Guayquicuna Panaicun escucharon decir cuchihuato. ¿Alguna vez escucharon decir o usar esas palabras o esas expresiones? Kanka cuchihuatungenki. Haikajamacha cuchihuatullakenki. Manachuananki. Ah, ¿alguna vez han escuchado o no Guayquicuna Panaicun? Cuchihuato. Ah, Cuchihuato, ¿no ve? Ya, entonces, Riguna Panaguna ya sabemos que cuchi, chancho, cerdo, puerco. Y si queremos decir, Riguna Panaguna, por ejemplo, chancho macho. ¿Cómo diríamos en quechua nuestro nacimiento, Riguna Panaguna? Chancho macho. Imagínate, ni con chancho macho. O cerdo, ¿no ve? Cerdo, cerda. Cerdo, güey, paneo, chancho macho. Orcocuchi, ¿no ve? Orcocuchi.
Orgokuchi, cerdo, chancho macho. Y chancha o chancho hembra, ¿no ve? Chancho hembra o cerda en quechua sería chinacuchi, chinacuchi, china cuchi, chancho hembra o cerda. Entonces, Guayquicuna, Panecuna ya saben, ¿no ve? Orco cuchi, cerdo, chancho macho, ¿no? Chancho macho. Y cerda o chancho hembra, chinacuchi, chinacuchi. Muy bien, ¿ya? Chinacuchi. Muy bien. ¿Qué más, Guayquipane? Cóndor, 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 condorcito. Cóndor, Guayquicuna, Panecuna, cuntur, cuntur. Y si queremos decir cóndores, ¿no? Cóndores, en quechua sería cunturcuna, cunturcuna. Y si yo quiero decir condorcito, o sea, en singular, Guayquicuna, Panecuna, condorcito. Ya sabemos que cóndores en quechua, cunturcuna. Cóndor, cuntur, condorcito en quechua sería cunturcha. Yau cunturcha. Oye, condorcito. ¿No ve? Cunturcha, condorcito. ¿Qué más, güey? Riguna paneguna. Búho. Búho. En quechua nuestro nacimiento. Tucu, jucu. Tucu o también juco. No es que búho quiera significar, o en quechua se dice tucu, jucu. No. Búho en quechua, tucu o jucu, 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 ¿a ver? Tucu o jucu. Y si queremos decir búhos en quechua sería pues tucucuna o jucucuna. Simplemente le agregamos el cuna, ¿no ve? Jucucuna o tucucuna. Búhos, 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 jucucuna o tucucuna. Jucucuna o tucucuna. Búhos, búhos, búhos. ¿No ve? ¿Qué más, Guayquicuna, Panaicuna? Y si queremos decir, por ejemplo, no sé, tengo dos búhos. Tengo dos búhos. En quechua sería Iskay Hukuyuhmikani. Iskay Hukuymikan. Tengo dos búhos. Iskay Hukuymikan. Recordemos que dos búhos, Iskay Huku. 5 búhos, Pizcajuco. 100 búhos, Pachajuco. 1 millón de búhos, Juno Juco. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, Guayquicuna, Panaicuna? Culebra. En quechua nuestro nacimi se dice machahuay. Por ahí alguien me puede decir, machahuay tamanchakuni. Tengo miedo a la culebra. Mana machahuayita rico pues me ha dicho, yo no quiero ni ver a la culebra. Ah, entonces Guayquicuna, Panaicuna, culebra, machahuay, machahuay, culebra. Culebras en plural, machahuaycuna. Culebrita, machahuaycha, ¿no ve? Machahuaycha, culebrita. Simplemente le agregamos el cha, el diminutivo. Machahuaycha, culebrita, machahuaycuna, culebras. ¿Sí? Y finalmente, pues, entro yo, ¿no ve? Mentira. Tunki, mi apellido. Huayna Tunki, René Tunki, Tunki, mi apellido paterno, la cual es una palabra en quechua, que en castellano quiere decir gallito de las rocas. Y nosotros, pues, hermanos y hermanas, sabemos que gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. Entonces, ya saben, ya chenquichis nariki guayreikuna panaikuna. ¿Sí? Tunki, gallito de las rocas, tunki ya. Tunki kuna, gallitos de las rocas, claro que sí. Tranquilo, pues, gallito de las rocas. Ojo, Tunki es mi apellido paterno, mi apellido paterno, güey, de las de la ja, 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 ja. Tunki kuna, tunquicha. Por ahí me hizo, por ejemplo, en diminutivo, tunquicha. En castellano sería tunquisito, ¿no? Tunquicha, ya, tunquichami. Oye, tunquisito, ven, me dicen, ¿no ve? Tunquicha. A mi hermanito también en el colegio le dicen Tunquicha. O simplemente señor Tunqui. Señor Tunqui.
¿No ven? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora sí voy a pedir la participación de nuestra hermanita Sonia, Alintuta Panay Sonia. Por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina. Primero preséntese y de ahí ayúdanos con la lectura de esta lámina. Adelante, hermanita Sonia. Uy, 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 nuestra hermanita Sonia no está. Sonia Callo Cruz. Muy bien, vamos a quitar. ¿Quién sí está? Panachay Rosa Acuña, Alintuta, hermanita Rosa. Buenas noches, hermanita Rosa. Rosa Acuña. Buenas noches, hermano René. Soy de Buenas. Cajamarca, Pambamarca. Aquí no conocemos mucho lo que es el quechua, nuestro runasimi. Y yo quiero agradecer bastante a nuestro congresista por Cusco, Guido Bellido, por haber hecho realidad esta capacitación para conocer todos nuestro runasimi. Y agradecer también a usted por capacitarnos y hacernos conocer nuestra lengua, ¿no? Y que acá en el norte del país se ha perdido realmente. Yo estoy muy contenta de participar y sigo las clases, las sesiones lunes, miércoles y viernes muy atenta porque quiero aprender nuestro runasimi. Disculpe usted, no puedo hablar el quechua muy bien, pero yo con las clases, las sesiones que está colgado en el Drive, repaso y obviamente las palabras que puedo pronunciar, ¿no? En este caso ya puedo saludar en quechua, ¿no? Por ejemplo, ayin tuta, ayin suksa, ayin punchay, ¿no? Entonces ya, por lo menos ya estoy aprendiendo eso y estoy muy agradecida. Excelente, hermanita Rosa. Muy bien. Cuisapanacha. ¿Sí? Excelente, muy bien. Ahora, hermanita, por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina. Adelante, hermanita Rosa. Ya, gracias. Cuchi y chancho, kuntur, cóndor, tuku o juku, búho, machaguay, culebra, tunki, gallito de las rocas. Ajá, Cuisapanachay. Y si nosotros queremos decir, hermanita, chanchos en quechua, ¿cómo diríamos? Imagínate en chismán. Ya. Cuchi, cuna, Muy bien. Y chanchito, cerdito, puerquito en quechua. cuchi, cuchicha. Cuchicha, Cuisapanay. Muy bien, Cuchicha. excelente, hermanita. Muchas Perdón gracias la por su pronunciación. participación. No, excelente, hermanita. Muy bien, no te preocupes, Panay. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a seguir, Guayricuna Panaicuna, aprendiendo nuestro quechua, nuestro nesimi, pero para ello les invito a todos a compartir nuestra transmisión. Sí, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, Guayricuna Panaicuna. Sí, todos, a ver, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, Guayricuna Panaicuna. Sí, todos a compartir. ¿Ya quieren que habilite el link de asistencia, sí o no? A ver, si es así, Guayricuna, Panaicuna, pues les invito a todos a compartir, ¿ya? Todos a compartir. Cuchillacuna, chanchitos, cerditos, puerquitos, claro que sí, Cuisapanay. Muy bien, la idea, ahorita nosotros recién estamos empezando, ojo, ¿ah? Ojo, recién estamos empezando. Por ahí algunas personas dirán, ay, tan solo estás enseñando a leer porque todo está en la pantalla. La idea primero es familiarizarnos. De ahí poco a poco, ¿no ve? No de golpe, güey, para ahí. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si no tenemos base, ¿ya? Muy bien, así que hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir. Ya voy a habilitar el link de asistencia, pero para ello necesito que todos ustedes escriban, en este caso sí, o Ari, o Manan, ¿ya? Muy bien, Ari. Muy bien, chicos, entonces voy a habilitar el link de asistencia, ¿sí? Ahora sí, o desde este momento, ya pueden registrar vuestra asistencia o el Reikuna Panaikuna. A ver,
Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el link de asistencia que no encuentro? El link de asistencia Wayqikuna Panaykuna, sí, está en la descripción de esta transmisión. Además, Wayqikuna Panaykuna, sí, el link de la, digamos, de la asistencia lo van a encontrar en el grupo de Telegram, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, por favor, registren vuestras asistencias, ¿ya? Muy bien. A ver. Con cariño te cantan los prisioneros. Loma tampurin salcataruquita y canta más caspay chachay por con tampurin salcataruquita y canta más caspay qué mal destino has tenido salcataruquita y para morir a balazos hay que mala suerte. Qué mal destino has tenido salcataruquita y para morir a balazos hay que mala suerte. Vamos por la hermandad de Paruro, Santiago Fernández Bacaloaiza, Ronald Núñez Valdés, Genaro Arabal Pachojata, Remigio Latorre Durán, Tomás Quispe Antitupa, Ricardo Barcaya Pumabalca, Juan de Dios Ramos, Marihuana, Wilber Villacorta, así te quiere Pilpinto, Juan Pablo Luza. Vamos Freddy por nuestra provincia de Paruro. Para que Dios te ha criado salcataruquita y urcuca santa purispa guacanala y quipa. Para que Dios te ha criado salcataruquita y urcuca santa purispa guacanala y quipa. A ver, por favor, hermanos y hermanas, todos a registrar vuestra asistencia. Por ejemplo, en esta canción que acabamos de escuchar o que estamos escuchando, ¿qué es lo que hemos evidenciado? ¿Qué es lo que podemos identificar con respecto al tema que estamos avanzando en esta sesión? Taruca. Que en castellano, Wayqikuna Panaykuna, nosotros ya sabemos que taruca quiere decir venado, taruca. Yo puedo decir mi venado, que en quechua diríamos tarucay, mis venados, tarucaykuna, mi venadito, tarucachay, mis venaditos, tarucachaykuna. ¿Ya? Así que hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos a compartir, aquellas personas que aún no se han registrado, no han registrado su asistencia, sí, háganlo con mayor prontitud, Wayqikuna Panaykuna. El link de asistencia lo encuentran en la descripción de esta transmisión o también, sí, en el grupo de Telegram, en la cual Wayqikuna Panaykuna, pues ya somos más de 9,294 personas, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, les invito pues a todos a compartir, Ya me registré, aquellas personas que ya se registraron, que ya registraron su asistencia, ¿sí? Escriban en los comentarios, ya me registré, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir Wayqikuna Panaykuna disfrutando de esta hermosa canción, ya chaymuna itaquilla tariki uyarispa katillas tunchis. Manilio salcataruquita y urcupi walunki chaypas punurpa mi kulrampa. Manapi manilio salcataruquita y urcupi walunki chaypas atupa mi kulrampa.
Manapis triste policial ni wakcha que se tasakispas kaypi wakasialpi Serse papa piesal jataruka blanca palom Day Mati kasal pisal jataruka blanca palom Day Tamarista wakanki Sarkatarukitay Kay kalyaman tamarista wakanki Sarkatarukitay Se papapi sarkataruka blanca palomitay. A ver, muy bien chicos, ¿todos ya registraron vuestra asistencia? ¿Sí o no, Wayrikuna Panaykuna? A ver, por favor, ¿sí? Van a tener aún algunos minutos más para registrar vuestra asistencia, Wayrikuna Panaykuna. Muy bien, excelente, gracias. Ya, muy bien, excelente chicos. A ver, un momento. Ya chicos, a ver, vamos a seguir. Imainatan ni con Wayrikuna Panaykuna, hermanos y hermanas, ¿cómo se dice? Imainatan ni con, ¿cómo se dice? Sí, chancho. Imainatan ni con Wayrikuna Panaykuna, chancho nispa runasimijis. A ver, ¿cómo se dice chancho? Chancho. Imainatan ni con, ¿cómo se dice chancho? Ah, Wayrikuna Panaykuna, chancho en quechua. Nuestro runasimi, ¿sí? Puchi. ¿Ve? Chancho. Entonces, Wayrikpanay en castellano, no, pero en quechua, cuchi. ¿No ve? Cuchi. Correcto, cuchi. Y si nosotros queremos decir Wayrikuna Panaykuna, ¿no? En este caso, cerdo, ¿no ve? Cerdo. Y si queremos decir Wayrikuna Panaykuna, cerdos. A esta palabra base, a esta raíz, ¿no? Cuchi, nosotros vamos a agregarle el sufijo kuna. Wayrikuna Panaykuna. Le agregamos. En quechua, Wayrikpanay, chanchos, cerdos, sería cuchicuna. Ahí está Wayrikuna Panaykuna. Cuchi, cerdo. Cuchicuna, cerdos, puercos, chanchos. Ah, entonces Wayrikpanay, esto voy a hacer cerdos. ¿Qué más? Y si yo quiero decir, hermanos y hermanas, chanchito, cerdito, puerquito, imainatan ninchisma Wayrikuna Panaykuna. A ver, ya sabemos, hermanos y hermanas, que cuchi, chancho, ¿no ve? Cuchi, chancho. Si nosotros queremos decir chanchito, cerdito, puerquito, ya les indiqué que tenemos que agregar el sufijo cha, el diminutivo. Ahí está, cuchicha. En castellano, Wayrikpanay, chanchito, ¿no? Chanchito, cerdito, puerquito, ¿ya? Entonces, cuchi, cerdo, cuchicuna, cerdos, en plural, cuchicha, chanchito, cerdito, puerquito, en diminutivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si queremos decir Wayrikuna Panaykuna, chanchitos, cerditos, puerquitos, o sea, usando cuna, pluralizador, cha y diminutivo, ¿no ve? ¿Cómo diríamos en quechua nuestro runasimi Wayrikuna Panaykuna? Chanchitos, puerquitos. Ah, ya sabemos que cuchi, chancho, cerdo, chancho. Y si queremos decir chanchitos, cerditos, puerquitos, en quechua nuestro runasimi sería cuchi, chacuna. En castellano, Wayrikpanay, hermanos y hermanas, cerditos. De esta forma, cerditos. Ajá, ahí está Wayrikuna Panaykuna. De esta forma, hermanos y hermanas, ¿ya? Entonces, Wayrikuna Panaykuna, un momento. Ahí está. Entonces, hermanos y hermanas, Wayrikuna Panaykuna, ya sabemos, no cancha chanchisna, hermanos y hermanas, que
Cuchi, chancho, cerdo, puerco. ¿Lo ve? Ahí está. Cuchi, chancho, cerdo. Cuchicha hasta aquí. Chanchito, cerdito, puerquito. Cuchichacuna, cerditos, puerquitos, chanchitos. Ajá, muy bien. Ahora, Panay, y si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, mi chancho, ya sabemos que chancho, cuchi. Si yo quiero decir mi chancho, para dar a entender que ese chancho es mío, me pertenece a mí. Nosotros, Panay, le tenemos que agregar un sufijo. ¿Qué es sufijo? El sufijo de pertenencia, de posesión, para decir que es mi chancho. Y en este caso, Wayqaykuna Panaykuna, para la primera persona en singular, o sea, para yo, para mí, en quechua viene a ser la Y. Ahí está Wayqaykuna Panaykuna. Entonces, hermanos y hermanas, en quechua nuestro runasimi, si queremos decir mi chancho, mi puerco, en quechua, cuchi, cuchi, mi chancho. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta partecita, ténganlo en cuenta, Wayqaykuna Panaykuna. ¿Ya? Cuchi, mi chancho, cuchichacuna, cerditos. Yo puedo decir cuchichaykuna, mis cerditos, mis puerquitos. Cuchicha, chanchito, cuchichay, mi chanchito, mi cerdito. Cuchicuna, cerdos. Cuchicuna, mis cerdos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya saben, Wayqaykuna Panaykuna. ¿Ya? Ya saben, ya chanchis. Ahora sí, hermanos y hermanas, a ver, les invito a todos a compartir, ¿ah? Les invito a todos a compartir, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi Wayqaykuna Panaykuna. A ver, todos a compartir, todos a compartir Wayqaykuna Panaykuna. A ver, todos a compartir. A ver, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi. Manachu kuchimi. Ah, Wayqay Panay. Por ahí algunos dicen, ¿no? Pues no puede ser kuchimi. Wayqay Panay. Kuchimi en castellano es mi chancho. Es mi chancho. Ojo, ¿ah? Tengan en cuenta. Ojo. Tengan mucho cuidado, Wayqaykuna Panaykuna. Hermanos y hermanas. Cuchi, cerdo, cuchimi, en castellano, es mi chancho. Ahí está. Ahí está la Y, el sufijo de pertenencia o de posesión, y la mi, sufijo enfatizador, que en algunos casos funciona como verbo. Y uno de los casos, ese es de acá, Wayqaykuna Panaykuna. ¿Ya? Entonces, hermanos y hermanas, Wayqay Panay, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y ustedes pues pueden poner en práctica con cualquier nombre, en este caso, ¿sí? Con cualquier nombre de los animales. Con ratón, ¿no? Con taruca, ¿no? Fucucha, con cowi, con ato y entre otros. ¿Sí? Todos a compartir, chicos, a todos a compartir. A ver qué dicen por ahí. Muy bien, excelente, excelente. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir, chicos. Vamos, qué lindo aprender, claro que sí. La idea, Wayqay Panay, para entrar a esta parte, necesitamos pues tener vocabulario. ¿Es así? ¿Sí o no, Wayqaykuna Panaykuna? ¿O no? Tenemos que tener vocabulario y justamente a eso nos estamos dedicándonos, Wayqaykuna Panaykuna, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a seguir aprendiendo más nombres de animales en quechua, en nuestro runasimi, ¿ya? ¿Qué más? Garrapata, Wayqaykuna Panaykuna, garrapata en quechua, nuestro runasimi, hamaku, 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 Wayqaykuna Panaykuna, ¿sí? Garrapata, 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 Wayqay Panay, hermanos y hermanas, hamaku, ¿ya? ¿Qué más? Escarabajo, acatanca, ¿no? Acatanca. Acatanca, tarexinquichis y chamana, Wayqaykuna Panaykuna. ¿Conocen al acatanca, sí o no? Al que empuja su caca, ¿no? Wayqay Panay, acatanca, pues en castellano, acatanca viene a ser escarabajo, ¿no? Escarabajo. Grillo,
chilico, ¿no ve? Chilico, grillo, grillo. Entonces yo puedo decir chilico y mi grillo, chilicucha, grillito, chilicucuna, grillos, chilicuchacuna, grillitos. Muy bien. ¿Qué más voy a ir ahí? Cucaracha. ¿En qué hecho no es mi cucaracha? Payaizo. Ahí está. Payaizo. Payaizo. Entonces voy a ir ahí. Cucaracha. Cucaracha. Ay, payaizo. Está como riquita pues monanicho. Ay, no, ni quiero ver, ¿no? A la cucaracha. 100 pies. Pachacha, que nosotros ya sabemos, pues, güey, ripanay, que 100 en quechua no es el pachaj, 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 pachaj. Entonces, güey, una pacha, 100, pachaj, chaki, 100 pies. Ahora, zancudo, imagínate, Nico, ya sabemos que chuspi, mosca, ¿no ves? Chuspi, 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 chuspi. En quechua no es el chuspi. En castellano, mosca. Zancudo, zancudo, zancudo. ¿En qué hecho no es el nasimi? Wangwa, takau chay nishuma wangwa karkaska. Takau chay nishu wangwa makaska. Y finalmente voy a ir con una ita, ácaro. Ay, ita zapama, y matata con ruasa. Uy, uy, uy. ¿Ya? Entonces, Itawai, Rikuna, Panekuna, Ácaro. Recordemos que estamos aprendiendo con respecto a los nombres, alguno de los nombres de animales, Rikuna, Panekuna. ¿Sí? Muy bien. A ver, para la lectura de esta lámina voy a pedir la participación, el apoyo de nuestra panacha Mayra, Mayra Katy VG. Buenas noches, hermanita Mayra, Alintuta. Ita, Sabamay, Matagana. ¿Ya? Buenas noches, hermanita Mayra. Alintuta y Turay René. Mi Alintuta, nombre es Mayra, soy de Puno, de la provincia de Melgar. Ajá, Puno, Yactamanta, Cuisapanachay. A ver, ayúdanos con la lectura de esta lámina, hermanita. Amagina, Cachupanachay, Ñawinchay, Camuy. Jamacu, garrapata. Acatanja, escarabajo. Chilicu, grillo. Payaisu, cucaracha. Pachachaki, 100 pies. Guangua, zancudo. Ita, ácaro. Ajá. Ahora, hermanita, y si nosotros queremos decir, por ejemplo, grillos, ¿en quechua cómo diríamos? Imagínate, Nichima Panay, grillos, Nispa. Ya. Chilicucuna. Chilicucuna. Grillito. En singular, perdón, en diminutivo. Chilicucha. Chilicucha. Grillitos, grillitos. En castellano. Perdón, en quechua. Grillitos. Chilicucha. Grillitos, grillitos. Grillitos. Ya se me perdió. No es el diminutivo que debemos aumentarlo en cha. Pero en este caso, en diminutivo y en plural, hermanita. Grillitos. Si fuera tan solo grillito en singular. Chilicuchas. A ver. Ya. Diminutivo cha. Chilicucuna. Ya hasta el momento usted dijo grillos, pero ¿qué es lo que quería que digas? Grillitos. A ver, presta atención, hermanito. Un momento, Ya. hermanito, ¿ya? A ver. Ventana, ya. A ver. Simplemente lo que vamos a hacer, hermanos. Un momento, esperen, ¿ah? ¿Ya? Ok. Reemplazar.
Cuchi con, ahí está, la palabra cuchi vamos a buscar y vamos a reemplazar con la palabra, en este caso, chilico, ¿no ve? Chilico, chilico. Ya, muy bien. Reemplazar todos. Muy bien. Ahí tenemos ya toda esta parte reemplazada. Entonces vamos a empezar. Chilicuchacuna. Ya, ya. ¿Te das cuenta, hermanita? Entonces, chilico, Sí. ojo. Chilico, grillo, ¿no ve? Grillo. Chilicucuna, grillos, ¿no ve? Chilicucha, grillito. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo ahí? Grillito. Sí. Ahora, chilicuchacuna. En este caso sería grillitos. Grillitos. Allá, grillitos, ¿no ve? Ahora, chilicui, mi grillo. ¿No ve? Mi grillo. Chilicuimi es mi grillo. ¿Entendido, hermanita? Sí, Tomen le entendí una captura, chicos, mucho mejor. tomen una captura, chicos, si es que desean, ¿ya? Tomen una captura. Ya, excelente, hermanita. Entonces, a ver, ahora sí adelante con la lectura de esta lámina, hermanita, a ver. Chilicu, grillo. Chilicucuna, grillos. Chilicucucha, grillito. Chilicuchacuna, grillitos. Chilicuy, mi grillo. Chilicuymi es mi grillo. Muy bien. Entonces, vaya a una panaya ya, excelente, ¿ya? Chilicu, grillo. Chilicucuna, chilicucuna, grillos. Ahí está pluralizador, cuna. Chilicucha, diminutivo cha, grillito. En singular, hoja. Ahora, chilicuchacuna. En diminutivo y en plural. Grillitos, ¿no ve? Grillitos, chilicuchacuna. Mi grillo, quiere decir que me pertenece, ¿no? En este caso, la Y viene a ser el sufijo de pertenencia o de posesión para la primera persona en singular, para decir mi. Chilicui, mi grillo. Es mi grillo. Chilicuimi. Chilicuimi. Es mi grillo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir Guayricuna Panaicuna. ¿Sí? Ahora sí, por favor, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua. Por ahí escriben, Juan, nos falta la clase de posesivo. Ojo, ojo, ojo. A ver. Chicos, a ver. Aún nosotros estamos empezando. Nosotros ya sabemos, ¿sí? Cómo se saluda, cómo se despide, también con respecto a la estructura del alfabeto del idioma quechua, ¿no ve? Y algunos ejemplos con cada grafía, con cada letra, con cada vocal. Y ahora lo que estamos aprendiendo son vocabularios, principalmente. Parte de la casa, parte del cuerpo humano, nombre de animales, números, y entre otros. Y poco a poco, pues, vamos a subir de nivel, poco a poco, ¿ya? Pero tengan mucha paciencia, Guayricuna, Panaicuna. Tengan mucha paciencia. La idea es que ustedes, que nosotros aprendamos. La idea no es correr, porque yo les puedo dar todo el material que tengo. Ya, estudien. O de frente enseñarles, no sé, con respecto a los sufijos de caso o de flexión, ¿no ve? Sufijos nominales, verbales, qué sé yo, el tema de la conjugación. Pero si ustedes no tienen base, o sea, si no tienen vocabulario, van a estar volando, ¿no ve? Van a decir, ¿cómo se dice casa? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque al terminar con respecto a los vocabularios, vamos a aprender con respecto a adjetivos, pronombres, ¿no? Pronombres personales, demostrativos, posesivos, interrogativos, indefinidos, también, ¿no ve? Después a adjetivos, ¿no? Adjetivos calificativos por su forma, por su tamaño, adverbios de lugar, de tiempo y entre otros, ¿no? Y de ahí al tema de la conjugación verbal, poco a poco, con calma, ¿sí? Todo es un proceso, pues, porque hay personas que quieren aprender en una sesión
todo lo que se aprende pues en un año, en 2 años. No, pues así no, poco a poco. Por eso les indico, repasen, pongan en práctica lo que avanzamos en la sesión, como por ejemplo el día de hoy, ¿no ven? ¿Algo nuevo para ustedes? Sí. ¿Lo quise colocar? Sí. ¿Por qué? Porque ya quiero que ustedes un poquito más se entren, ¿no? Al tema del idioma quechua, ¿ya? Ya, muy bien. Profesor, quiero ver las clases anteriores para practicar cómo o dónde tengo que ingresar. Uy, 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 uy. Ya, chicos. Voy a ir una para en la descripción de esta transmisión y en las anteriores descripciones también hay 3 links. Uno de los links es de la carpeta Drive, ¿no? O en la carpeta que se encuentra en Drive, en la cual Wairikuna Panaikuna están subidas todos los PDFs de las sesiones anteriores, hasta la sesión 12. Ojo, esta sesión es número 3, sesión número 3. Quiere decir que al término de esta, recién voy a subir las diapositivas o el PDF pertinente para esta sesión. ¿Ya? De las anteriores, o sea, de 12 sesiones ya están en la carpeta. También hay en la descripción de esta transmisión el link del grupo de Telegram, en la cual ya somos más de 9,200 personas. Además, está el link de asistencia para que ustedes puedan registrar vuestra asistencia. Wairikuna Panaikuna, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir Wairikuna Panaikuna aprendiendo pues nuestro quechua, nuestro runasim, ¿ya? Recuerden que los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche son las sesiones, Wairikuna Panaikuna, son las sesiones, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Imapuan Wairikuna Panaikuna, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Quilicho. Wairikuna Panaikuna Quilicho en quechua nuestro unasimi, cernícalo. Cernícalo en quechua nuestro unasimi, Quilichu. 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 Quilichu, cernícalo. ¿Qué más? Imapuan Wairikuna Panaikuna. A ver, me gusta esto es lo que acaba de escribir nuestra hermanita Mónica. Cuando todo el día escuchas canciones, sientes que sabes y entiendes. Ah, está bien, válido. ¿Ya? Muy bien. Cernícalo, quilichu, halcón, guamán, ¿no? Guamán. No caja guamán micani. Águila, anca. Wairikuna Panaikuna, águila, anca. Yo puedo decir ancacha, aguilita. Ancacuna, águilas. Ancachacuna, aguilitas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Gallinazo, archi. Y ya, pues, otra vez se repite Tunki, ¿no? Tunki no quiere desaparecer. Gallita de las rocas, Wairikuna Panaikuna, ¿sí? Entonces, archi, gallinazo, anca, águila, guamán, halcón y quilicho, ¿no? Quilicho. No es quilicho, es quilicho. Qui, no es sino quilichu, 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 Wairikpanay, cernícalo. ¿Qué más? Imapuan, Wairikuna Panaikuna. Jilguero, Chaina. Por ejemplo, el apodo de una de mis tías que ya falleció era Chaina. Chaina. Yo pensé que su nombre era Chaina, pues. Hasta que un día, creo que se me ocurrió decir y casi me pega. ¿Ya? Entonces, hay una panagona Chaina en castellano. Jilguero, jilguero, jilguero. Chaina, 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 jilguero, jilguero. ¿Qué más voy a decir una panaguna? Golondrina, golondrina. ¿En qué he hecho nuestro nacimi? Calwa, calwa. Puedo decir, oh, calwa chatamunasiane. Yo quiero una golondrina. Calwa, golondrina, golondrina. ¿No? No es calwa, sino ca, calwa,
golondrina. Loro, ¿cómo se dice loro en quechua nuestro renacime? Calla, calla. Haqay callaqa rimaytan atisqa. Aquel loro sabía hablar, ¿ah? Sabía. Haqay callaqa rimaytan yachasqa. Entonces, voy a ir una panaykuna. Kai, ¿no? Kai. Por ejemplo, esto, esta. Chay, ese, esa, eso. Haqay, aquel, aquello, aquella. ¿Se dan cuenta? Haqay warmin, miyayta purin. Aquella mujer camina feo, dando a entender que esa mujer, pues, es una mujerzuela, en pocas palabras. ¿Ya? ¿Sí? Haqay warmiqa millaytan purin. Juanata, Juanata. O Jaribanata, Juanata. Mana se kuncha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a ir una panaykuna, loro, calla, lechuza. ¿Conocen lechuza, no ve? Chuseca. Voy a ir una panaykuna, lechuza, chuseca. Picaflor, q'enti qariki, t'ika patachapi munayta t'ankan. Ricky. Recordemos que tica, flor, o de ser el caso, guaita. Entonces voy a ir con una panaykuna q'enti. Q'enti, picaflor. Y pájaro pito, jac'aqchu, jac'allo, ¿no? O también cuando uno es mentiroso, mentirosa, en quechua se le dice, simbólicamente obviamente, jac'achu wawan, jac'achu, lulla, paramaya, nena callo. Ah, jac'achu, mentiroso, mentirosa, ¿no ve? Jaca, ¿no ve? Jaca. ¿Ya? Entonces voy a decir una panay, una jac'achu, jac'allo, pájaro pito. Ya saben, hermanos y hermanas. Para la lectura de esta lámina voy a pedir la participación de... A ver, ¿de quién? Panay Sonia Callo Cruz. Adelante, hermanita. Ya turay. Chayña, jilguero, qallwa, golondrina, qalla, loro, useqa, lechuza, q'enti, picaflor, jac'aqchu, pájaro pito. Ajá, Kusapanachay. ¿Y cómo diríamos, hermanita? Loros. Qallakuna. Qallakuna. Golondrinas. Qallwakuna. ¿Cómo sería, Panay? Golondrinas. Qallwakuna. Calhuacuna. Muy bien. ¿Y jilgueros? Chayñakuna. Chayñacuna. Muy bien, Panay. Muchas gracias por su participación. ¿Ya? ¿Qué más voy a ir con una panaykuna? Alpaca, no, pacocha. No caca, pacocha. Pacocha, Wilman Rutitan yachani. Yo sé cortar, ¿no? La lana de la alpaca. Pacocha, alpaca. Pacochas. Ricky. Pacochas. Wasiman haykumuita munasqa. Dice que la alpaca quiso entrar a mi casa. ¿Se dan cuenta? Pacochaykin. Pacochaykis. Todavía, Pacochaykis. Pacochaykis.
Juchita, tacaramos. Aunque nunca va a pasar eso. Aunque suele pasar, ¿no? Bien liso es la alpaca, ¿ya? Muy bien. Entonces voy a escribir una palabra alpaca, pacocha, ¿no? Pacocha. Pacocha y mi caballo, rancajinara, sayarin. ¿Ya? Muy bien. Vicuña en quechua, guari, dicen por ahí. A ver. Voy a escribir una palabra. Pacocha, alpaca. Caballo. Hay varias formas de decir voy a escribir una palabra caballo. Por ejemplo, ranca, caballo o simplemente uiwa. Pero recordemos, yuyaricen, por favor. Uiwa también quiere decir animal en general, ¿no? Pero ojo, también se usa para referirse al caballo. Uiwa está para mí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Armadillo, kirkinchu, kirkinchu, kirkinchutan, kirkinchu, oskutinmi, kirkinchuan, tuparan, oskutin. Una vez me topé con un armadillo, oskutinmi, oskirkinchuan, tuparan. Venado, taruca, ¿no ve? Venado, taruca. Hay una canción que dice taruquita, ¿no ve? ¿Han escuchado, no ve? Taruca. Venado, venadito, tarucacha, venaditos, tarucacha cuna, venados, taruca cuna. Ya saben, guayricuna, panaicuna, ¿no ve? Taruca cuna, venados, tarucacha, venadito. Y así. ¿No ve? Muy bien, guayricuna, panaicuna. ¿Qué más? A ver, un momento. Hermanos y hermanas, no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes sociales. Ojo, a mi persona me encuentran como Huayna Tunki en todas las redes sociales. Y también pues al hermano Guido Bellido, congresista, el organizador de este curso, también le pueden seguir en todas las redes sociales. Y no se olviden, Guayricuna Panaicuna, que mi lema viene a ser Chuya son colla, chuya calpalla. En castellano, un solo corazón, una sola fuerza. Así que hermanos y hermanas, ahora por favor, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi Guayricuna Panaicuna, ¿sí? A ver, todos, a ver, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi. Atos, claro que sí, atos viene a ser zorro, ¿no? Vicuña, vicuña, atos, zorro, aña, zorrino, o zorrillo de ser el caso, ¿no ve? Taruca, venado, claro que sí, kirkinchu tamuna shani, ajá, y mapa rey. ¿Para qué quieres al armadillo? Y mapa mi munashenki, ¿para qué estás queriendo, hermano? Alguien. ¿Cómo se escribe gallo? Gallo es canca, digo, utulo. ¿Ya? Nada más digo. Gallo, canca, utulo. ¿Ya? Muy bien. Ahí se los dejo. Sí, así que hermanos y hermanas, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Ya? Canca. Claro, canca, ¿no ve? Canca. ¿Sí? Utulo, vicuña, ajá, añay, cusa, mana y mamantapas, de nada, por nada, guayricuna, panaicuna, ¿ya? Por nada, mana y mamantapas, mana y mamantapas. A ver, todos a compartir, nadie está compartiendo, chicos, ¿ah? Nadie está compartiendo, nadie está compartiendo. A ver, hasta el momento como 50 personas nada más han compartido. Los demás, ¿qué ha pasado, güey? Pana, iman, kashan, iman, karuran, chemi, mana, pipas, mastarin, chay, transmisiones, jata. A ver, todos a compartir, güey, pana, todos. ¿Sí? Para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runacimiento. Tunki, gallo, dicen. Tunki igual gallo, no, gallito de las rocas, ¿ah? Tunki viene a ser gallito. Un solo corazón, gualpa viene a ser, pues, gallina. ¿Cómo se...? Canca viene a ser gallo, ¿ah? Gallo, canca, gallo, ¿no ve? Canca. Todos a compartir. Más tarde, niña. A ver, todos ya compartieron, ¿no? ¿Todos ya compartieron, chicos?
A ver, voy a revisar, a ver, voy a revisar. A ver. Vamos a ver si todos ya compartieron. Voy a revisar, chicos. Voy a revisar. A ver. 10 personas más han aumentado. A ver, ¿y los demás qué ha pasado, güey? Ripane, iman kashan, iman karuran. Chay mana rikin más trichin kichichu. A ver. Vamos a ver. Ahora sí, creo que sí, ¿no? Están compartiendo. Está bien. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir, güey. Rikuna panaikun. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, güey, panay. Nos hemos quedado en esta partecita, ¿yo? Aquí está. Creo que acá. Ahí. Entonces, hermanos y hermanas, alpaca, pacocha, ranca, caballo, uyua, caballo, oso, ucuc. Pero también hay otra forma de decir Wayqaykuna panaykuna, oso. ¿Cuál es? Ukumari. Ukumari, oso. O ukuku. Ukuku. O ukumari, oso. Ya sabemos que armadillo, quirquincho, venado, taruca, vicuña, huicuña, zorro, ato. Ato, zorro, ato. Ukumari, oso, ¿no? Ukumari, ukuku, oso. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir, Wayqaykuna panaykuna. Practiquemos. A ver, pregunta. A ver, quiero que toditos, por favor, participen. Toditos, quiero que participen, toditos. Perro, ¿cómo se dice perro en quechua? Es runasimi Wayqaypanay. A ver, ¿cómo se dice? Imagínate un perro, nispa, runasimi chispi Wayqaykuna panay. A ver, perro. Imagínate un perro, nispa. Perro. Ah, Wayqaypanay, perro en quechua es runasimi algo. Muy bien. Vaca. Imagínate con vaca, nispa, runasimi. A ver, vaca. A ver, gelcamuich, vaca. Ya sabemos que perro, algo. Vaca. ¿Cómo se dice Wayqaykuna panaykuna vaca en quechua en nuestro runasimi? A ver, Helkamuichis Wayqaykuna panaykuna. ¿Cómo se dice vaca? Ah, muy bien, huaca, excelente. Alpaca. Imagínate con alpaca nispa runasimi chispi Wayqaykuna panaykuna. A ver, ¿cómo se dice alpaca? Alpaca. Ya sabemos que vaca, huaca. Alpaca, muy bien. Pacocha, alpaca, muy bien. Golondrina. Imagínate ni con Wayqaykuna panaykuna golondrina nispa runa simi. A ver, golondrina. ¿En qué hecho nuestra runa simi Wayqaypanay? A ver, por favor. Muy bien, golondrina. Calua. ¿No ve? Calua. ¿Qué más? Loro. ¿En qué hecho nuestro nacimi Wayqaypanay? A ver. Loro. Imagínate ni con loro ni para una siminchis. A ver. Loro. Ah. Wayqaykuna panaykuna. Loro. ¿En qué hecho nuestro nacimi? Calla. Excelente. ¿No ve? Calla. Loro. No es calla, sino calla. Q, su apóstrofo A, doble L y A. Calla. ¿Correcto? ¿Qué más? Armadillo. Imagínate ni con Wayqaykuna panaykuna armadillo ni para una siminchito. A ver, armadillo. Armadillo, muy bien. Quirquincho. ¿No ve? Quirquincho. En castellano, armadillo. Chaynachi chamachu Wayqaykuna panaykuna. Muy bien, quirquincho. ¿Qué más? Águila. Imagínate ni con águila ni para una siminchito Wayqaykuna panaykuna. A ver, águila. Ajá, anca. Mariposa. ¿Cómo creen que se puede decir mariposa en quechua? Pregunto. Anca ya sabemos que es águila, ¿no ve? Mariposa. Ah, mariposa, Wayqaypanay, hermanos y hermanas. Pilpinto, excelente. Pilpinto, mariposa. Muy bien, excelente. Ya vamos a pasar a la siguiente lámina. Ustedes ya practican, ¿ya, chicos? Preguntas, tampoco y con. A ver, ¿cómo se dice búho en quechua nuestro runasimi? A ver, imaginatan nikun búho nispa runasimi chispi Wayqaykuna panaykuna. Alternativa A, tuku. Alternativa cha, juco.
y alternativa cha, tuju. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta para decir búho en quechua? En nuestro runasimi huayqikuna panaykuna. A ver, muy bien, tuju, la alternativa A, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se dice venado en quechua? Imagínate ni con huayqikuna panaykuna, venado, nispa, runasimi chispe. ¿Cómo se dice venado en quechua? En nuestro runasimi. Alternativa A, taruca. Alternativa cha, taruca. Alternativa cha, taruca. Taruca, taruca, taruca. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta para decir venado? Venado, 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 venado. Ah, la cha, ¿no ve? Ahí está, la última. Cha, taruca. ¿Qué más hay una panaicuna? A ver, ¿cómo se dice polilla? Imagínate ni con polilla ni para una siminji. Polilla, polilla. Alternativa A, tuta, tuta. Alternativa cha, tuta. Alternativa cha, tuta. Y finalmente la alternativa cha, tuta, tuta. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta? Guayreikuna, panaikuna. A ver. Muy bien. Polilla en quechua no es así. Tuta, tuta. O sea, la alternativa cha, cha. Ahí está, ¿no ve? Cha, tuta, tuta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se dice picaflor? Imagínatan ni con guayreikuna, panaikuna, picaflor, nispa, runa, siminjispe. A ver. ¿Cómo se dice picaflor? Alternativa A, kenti, kenti. Alternativa cha, kenti. Finalmente la alternativa cha, quinti. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta, Panay, para decir picaflor esto en quechua, en nuestro runasimi Wairikuna Panaykuna? Muy bien, la alternativa correcta es la A, kenti. Enti, enti, enti. Ah, muy bien. Y ahí están, pues, hermanos y hermanas, las respuestas correctas. Para la pregunta 1, la alternativa correcta es la A. Para la pregunta 2, la alternativa cha. Para la pregunta 3, la alternativa cha. Y finalmente, para la pregunta 4, la alternativa A. Aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que han acertado en las 4 preguntas, quiere decir que tienen nota 20. De lo contrario, por ejemplo, una pregunta acertada, 0,5. 2 preguntas acertadas, 10. Hasta el momento jalados. 3 preguntas acertadas, 15. Y 4 preguntas acertadas, nota 20. A ver, escriban, ¿qué nota se han sacado? A ver, una evaluación, pues, como de ustedes mismos, una evaluación propia, ¿no ve? 20, 20, 20, 15, 15, 15, 20, 20, 20, a ver. ¿Y jalados? ¿No hay jalados? ¿Ya? 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20. Ah, todos 20, creo. 16, como que 16. Casi por ahí, ¿no ve? Ya, ok. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Huayna Tunqui en todas las redes sociales y también al congresista por la región de Cusco, al hermano Guido Bellido Huayricuna Panaykuna. Ya saben, Ancunariki y Achanquichis. Sí, no se olviden, no se olviden. Ama con Kaijichu Huayricuna Panaykuna, ¿ya? ¿Sí? Chunka Pizcayo. ¡Hala! Chunka Pizcayo. Número 15. Dice, Chunka Pizcayo. Tan orcorocun. Está aquí, nota 15. Dice, ajá. Ok. Muy bien. Además, hermanos y hermanas, no se olviden, Huayricuna Panaykuna, que no solo existe una sola forma de decir gracias en el quechua, Huayricuna Panaykuna. Entre ellos tenemos, ¿sí? Añay, sulpay, sulpay, juispalay, juispalay, curpi, soncoy, y etcétera, Huayricuna Panaykuna, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, a ver. ¿Qué es lo que escribe nuestro hermano Franco VCH? Disculpe que no participe ya, chacha. Estoy aprendiendo a estar más atento. Gracias por sus enseñanzas. Por nada, hermano Franco, ¿ya? Muy bien.
Ahora sí, Guayquicuna, Panaicuna, voy a dar pase a nuestros invitados, aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que me ayudaron en el desarrollo de esta sesión con la lectura de las láminas, ¿sí? Agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas por su disposición, por su disponibilidad, por su participación y pues por ese corazón que ellos tienen de ayudar, ¿no? A todos en general a aprender nuestro quechua, nuestro runasimi, ¿sí? Voy a dar pase a nuestra hermanita Sonia para que ella dé sus palabras de despedida. Adelante, hermanita Sonia. Eh, Allin tutakachun kanwan turay, allin ñuqapis allintan yacharishani. Rimaytaqa atishani qillqayta mana wasapachishaniraqchu. Chayqa yacharillasaqcha hasta tukunanchiskamaqa. Chillatani. Ari. Ajá, Kusapanay Sonia, Añayuru Pison, agradecerla pues por tu participación, por su disposición y por sus ganas de ayudar, ¿no? A nuestros hermanos y hermanas con la lectura de las láminas. Añayuru Pison, Panay Sonia, ¿sí? Ahora voy a dar pase a nuestra hermanita Rosa. También a usted agradecerla por su participación, por su colaboración en esta sesión, hermanita Rosa. Adelante con sus palabras de despedida. Muchas gracias, hermano René, por brindar esta capacitación a nivel nacional. De verdad que sí lo esperábamos para conocer, como ya la mencioné antes, a todo el país, principalmente al norte. Y yo recordaba que una de sus críticas de los periodistas hacia nuestro presidente Pedro Castillo era que por qué no se manifestaba en quechua. Entonces yo decía, qué ignorancia, ¿no? ¿Verdad? Porque en Cajamarca no se habla el quechua. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en ese idioma? ¿No? No tendríamos que aprender. Y entonces yo, principalmente soy de Cajamarca, paisano de nuestro presidente, con muchas ganas de aprender nuestro runasimi. Y por lo menos sé ya los saludos, como dije, las despedidas también, añay, sulpay, ki, kuspalay, urpisonkoy, ari, ¿no? O sea, y así, manan, varias palabras ya que me estoy aprendiendo de memoria para a veces viajamos, ¿no? O sea, al Cusco, vamos a Machu Picchu y entonces a veces la gente nos habla en quechua y pues nosotros, ¿no? No sabemos qué nos dicen. Y ahora sí ya entiendo, ¿no? Y eso es para nosotros muy bueno. Y agradecer bastante a nuestro congresista que realmente sí, pues lo hizo realidad. Gracias, Turay René. Ya puedo hablar eso, por ejemplo, ¿no? Gracias, Añay Turay René, Añay Turay Guido, Urpi Sonkoy, Chuya Kalpay, un solo corazón. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hermanita. Muchas gracias por su apoyo en el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias. Añay Urpison, Coy, Panachay, Rosa, Acuña, Cubas. Muchas gracias. Ahora le doy pase a nuestra Panacha Mayra, a quien también agradezco por su participación. A ver, hermanita Mayra. Sí, profesor René, también agradecer a su persona, al congresista Guido Bellido, por hacer y difundir, ¿no?, lo que es nuestro runasimi para poder aprender, en la cual es una bonita experiencia para mí, para poder aprender de lo que más antes, ¿no? Entiende el quechua, pero no lo podía pronunciar correctamente. Y algunas palabras también ahora me doy cuenta que tienen otro significado, no como las que yo sabía o me habían enseñado, ¿no? Entonces, es muy bonito que usted nos enseñe, que tenga esa dinámica en la cual uno puede aprender mucho más y de repente no hay falencias que no podamos pronunciarlo bien, pero no quedarnos atrás y seguir, ¿no? Que hay veces la práctica lo hace mucho,
y podemos seguir y aprender mucho más. Muchas gracias. Ajá, Kusapana Mayra. Sí, excelente. Todo lo que dice es cierto, es cierto, es cierto, ¿sí? Chicos, como siempre les dije, ¿no? No quieran, o sea, no piensen que en la primera sesión o al término de la sesión ya van a salir ahí hablando en quechua, pronunciando correctamente las palabras. No, todo es un proceso, güey, rey panay. Todo es un proceso. Para ello hay que ser pues muy perseverantes y también ser constantes, evidentemente. Porque ¿qué pasa? En la sesión participamos, preguntamos, termina la sesión, chao cuaderno, chao Facebook, ¿no? En temas de quechua, ya, lo cierro. Hasta la próxima sesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Practicar. Por ello, les estoy facilitando los PDFs. No muchos lo hacen, ustedes lo saben, no muchos lo hacen. Yo les estoy facilitando en PDF y la cual pues se sube a una carpeta de Drive al término de cada sesión. Entonces practiquen, como les indiqué también. Practiquen en sus casas, con su mamá, papá, hermano, hermana, enamorado, enamorada, con sus hermanos, con sus nietos. Practiquen, pongan en práctica. Tema de saludos, tema de despedida, y entre otros. Y así poco a poco, ustedes mismos se van a dar cuenta que van a aprender un poquito más poco a poco. Todo es un proceso, todo es un proceso. Y no se desesperen cuando no pueden pronunciar una palabra correctamente en primer intento. Sigan intentando. Primera, segunda, tercera. Y van a ver que, ¿sí? Si ustedes van a seguir así, lo van a lograr su objetivo. Como en algún momento un hermano decía, de tanto practicar, hasta ya me la sé casi al 100% el tema de la pronunciación, tema, ¿no? De cómo funciona esto. Y me pareció genial, ¿no? Porque como nos dice nuestra amiguita Mayra, la práctica nos sirve bastante, nos ayuda enormemente, enormemente, enormemente. Entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, si conviven con su pareja, díganle, alguien puncha y guarmi, alguien puncha y josai, saluden, ¿no? Buenos días, esposa, buenos días, esposo, o mi esposo, o esposo mío, o esposa mía. Y así poco a poco, pues, nos vamos familiarizando y tomando más interés en aprender nuestro quechua, nuestro runacime. Ojo, nosotros estamos empezando. Y de ahí poco a poco, pues, yo les facilitaré más PDFs, ¿no? Ya de gramática, más de vocabulario, el diccionario, y entre otros. Pero para ello, pues, tenemos que tener cierta base. Y lo estamos haciendo poco a poco. No se desesperen, ¿ya? Uno no aprende, pues, de la noche a la mañana. No aprende en una sesión, en 10 sesiones. Todo es un proceso, depende, pues, de cada uno. El profesor, pues, el mejor. Pero si el alumno no se preocupa, no se esfuerza, tan solo se queda con lo que le da el profesor o el quien le está enseñando, pues de nada sirve. El profesor también puede ser el peor, pero si el alumno pregunta, averigua, está ahí preguntando, ahí socializando, entonces lo va a lograr su objetivo. ¿Sí? Así que hermanos y hermanas, no kawanka tupakunanchiskama, tinkukunanchiskama, wairikuna panaikuna, acuérdense, guillarichis. Las sesiones son los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, wairikuna panaikuna. ¿Sí? De 8 a 10, lunes, miércoles, viernes. Sí, así que hermanos y hermanas, conmigo pues hasta la próxima sesión, tupakunanchiskama, tinkukunanchiskama. Chay sumaq tutapin riki wayqiykichis turaykichis waynatunki munayta chay runa siminchista yachaychi munasunkichis. Así que hermanos y hermanas, no kawanqa tupakunanchikama tinkukunanchikama. Chao.